Hacer que nuestro personaje haga respawn al caer es una mecánica muy común en muchos juegos. Esta vez quería traerte un video explicando ese concepto y mostrándote cómo lo he implementado en mi juego por si quieres hacer algo similar. Para hacer una mecánica de respawn, usualmente debemos responder a dos preguntas. La primera es, ¿cómo sabemos que nuestro personaje ha caído? Una forma muy común de checar si tu personaje ha caído es usando un área 2D y extenderla a lo largo del nivel. Sin embargo, considero que esa es una forma un poco más rudimentaria, ya que tendrás que modificar esta área 2D cada vez que hagas un cambio en tu nivel, lo cual te consumirá tiempo y te podrá generar algunos bugs si extendiste el nivel y no notaste que deberías actualizar el área. Aunque ciertamente también puedes hacer un pequeño script que actualice el área para que coincida con los nuevos límites de tu nivel. Aunque usar un área 2D es un método válido, no es la forma que he seguido en mi proyecto. Ahora, la segunda pregunta es, ¿dónde reposicionamos a nuestro personaje? La lógica importante acá es determinar una posición en la que nuestro personaje ha estado antiguamente. Si tu juego trabaja con checkpoints, quizá quieras definir los puntos de guardado para tu personaje y obtener la posición que tenía este personaje en ese momento. Otros juegos te reposicionan a tu última posición antes de dejar el suelo, y quizá otros juegos guarden la posición del jugador al tocar el suelo después de estar en el aire. Hay muchos métodos para programar un sistema de respawn y dependerá de tu estilo de juego. Pero sin importar que la mayor parte del tiempo, todos los métodos responden a las mismas preguntas. ¿Cómo sabemos que nuestro personaje ha caído? Y además, ¿dónde lo reposicionamos? Ahora, veamos cómo lo he hecho dentro de mi proyecto. Muy bien, ahora nos encontramos en mi proyecto y voy a correr la escena para que veas cómo he implementado este sistema. Lo principal es que para guardar la posición inicial de mi personaje, donde lo quiero reposicionar, lo estoy realizando mediante el salto. Cuando salto, esta será la posición en la que se guardará para reposicionar a mi personaje. Entonces, si caemos de la plataforma, es exactamente la posición que queremos que mi personaje vuelva. Eso también hace que se creen efectos como este, por ejemplo. Si salto acá y sigo avanzando y luego caigo, la última posición será esta. Por lo que esto genera ese cierto misterio de cómo hace el desarrollador para que el personaje regrese hasta cierto punto. Incluso, si saltamos acá y luego no saltamos durante un tiempo, por ejemplo, ese salto es diferente, el wall jump no se toma en consideración y tampoco se toma en consideración el air jump. Por lo que si ahora yo trato de ir a otra plataforma y caigo en otro lugar, me reposicionará a ese mismo lugar. Esto genera ese cierto efecto de misticismo de cómo funciona. Si saltamos acá, nos reposiciona a esa misma posición. Entonces veamos un poco el código para ver cómo funciona. Ok, lo importante es que tengo una variable save position, que es vector 2D, y luego tenemos esos métodos que checan respawn decision. Lo que hace es checar cuál es mi posición. En ese caso, si mi personaje tiene una posición en Y menor a 50, en este caso, si le pongo 0, mi personaje aparecería cuando está por debajo del eje 0. Pero si lo ponemos en 50, estaría cubriendo por completo el tamaño de mi personaje. Entonces, por eso he puesto un tamaño de 50. Luego lo que hago es aplicar daño y luego hacemos respawn. Primero, algo que hacemos es salvar la posición. Primero tenemos que salvar la posición cuando mi personaje salta. Esa función lo llamo desde el estado de salto del personaje. Por ejemplo, este es el estado de salto de mi personaje y acá es donde estamos comprobando. Simplemente esto es la primera función de entrada. Cuando transicionamos a este estado, compruebo si el personaje está en el suelo y lo que hago es salvar la posición. Ahora, esta función ya la vimos, está acá. Lo que hago es simplemente salvar la posición actual a esta variable. Luego, cuando respawn decision checa que nuestro personaje está por debajo del eje 0, entonces lo que hacemos es un respawn. Y acá simplemente es obtenemos la posición salvada y luego lo asigno a global position. Pero algo más que hago es agregar un menos 24 para que cuando el personaje sea reposicionado aparezca un poco más alto de lo que sería en la última posición. Por ejemplo, si yo acá agrego 60, entonces cuando mi personaje cae aparecerá un poco más alto en Y. Como ves, ahora parece que está cayendo desde el cielo. Pero es importante también mencionar que si yo hago esto, tengo que tener en cuenta que hay lugares en los que puedes saltar y puedes generar algunos bugs. Por ejemplo, si yo genero un salto acá, ahora si yo caigo, mi personaje quedará atrapado en esta plataforma, ya que lo estamos haciendo parecer
60 píxeles arriba. Entonces eso sería un problema. En este caso, si lo hago acá, notarás que mi personaje quedará atrapado. Eso es un problema y es algo que tenemos que tener en cuenta cuando queremos hacer algo como eso. Muy bien, ahora que ya vemos cómo funciona ese sistema, simplemente obtenemos la posición guardada, lo usamos, creamos un nuevo vector y ahora voy a volver esto a 24. Una vez tenemos esto, lo que hago es simplemente no permitir que mi personaje se mueva. Eso se bloqueará por 0.6 segundos. 0.6 no será ni siquiera un segundo. Y luego cuando termine ese tiempo lo que hacemos es habilitar otra vez el movimiento. Ahora, esto es importante, ya que acá lo que estoy guardando es la posición. En este caso, cuando cambio a un nuevo nivel, es importante tomar en cuenta que estoy asignando una nueva posición inicial. En este caso, si yo guardo que mi salto es acá y caigo, me reposiciona ahí, pero si cambio a un nuevo nivel, por ejemplo el nivel 3, que fue el último que hicimos, si caigo ahora, me reposicionará a esa última posición guardada y esto no existe ya que el nivel 0.3 es un nivel bastante pequeño. De hecho, si nos vamos al nivel, notarás que el nivel es bastante pequeño y la posición donde se guardó posiblemente sea por esta zona. Entonces esto genera un problema. Entonces, si quieres saber más cómo funciona mi sistema de transición de niveles, mira el video anterior. Y ahora lo único que he hecho para solucionar esto es que cuando transicionamos al nivel, por ejemplo acá, lo que hacemos es llamar player set new position y acá vamos a guardar y acá vamos también a llamar esta función save last jump position. Esto va a guardar la posición actual como save last jump position y si transicionamos no habrá ningún problema. Por ejemplo, si ahora salto y caigo, todo funciona normal. Y si trato de ir al nivel 3 y caigo de la plataforma, nos reposiciona a la posición inicial de este nivel. Así que nada, esa es la forma en la que funciona. No estoy utilizando Area 2D, ya que me parece un poco más rudimentario. Pero nada, espero que esta forma te ayude y te sirva para implementarlo en tu juego.